La fe bendita del Señor Jesús pasa a vos. Vamos a comenzar el estudio, mi hermana, y a llevar a cabo el culminar de este cuaderno trimestral de lecciones que hemos venido estudiando. En la tarde del día de hoy tenemos este estudio titulado La fiesta de Purim, y con él culminamos pues el tiempo que hemos venido llevando de estudios trimestrales. Hoy 22 de junio terminamos con este cuaderno, así que vamos a hacer una oración, hermana Yaret, para pedir a Dios pues su bendición para el estudio que vamos a tener en esta tarde. Vamos a orar. Soberano y buen Dios, creador del cielo y de la tierra, Dios omnipotente, que moras en luz inaccesible, santificado sea tu nombre. Con humildad venimos delante de ti, Señor, en esta hora de la tarde. Te agradecemos todas las bondades, Señor, que tienes para con nosotros, el cuidado que nos concedes, Señor, de poder estudiar tu palabra, escudriñar tu libro santo, eterno Señor, y meditar en el tema que en esta tarde, Señor, habremos de considerar y que habremos de exponer con tu bendición, Señor, el próximo sábado. Que tu bendición sea con nosotros, eterno Señor, que tu Espíritu nos guíe a toda verdad, y que podamos, eterno Dios, ser edificados a través del estudio que en esta tarde habremos de proponer. Bendice a mis hermanas que habrán de agregarse a este tiempo de estudio. Bendice a nuestra hermana Yaret, que está con nosotros y que participa de este tiempo, y que todos, eterno Dios, seamos bendecidos en tu nombre. Te damos gracias porque creemos que siempre nos escuchas, y atento a nuestras oraciones, Padre eterno, ayudas nuestra necesidad, como esperamos, Padre, que siempre lo hagas con tu pueblo. Te damos gracias por escucharnos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, en esta hora de la tarde vamos a estudiar, mi hermana Yared, una última lección con la que culminamos el cuaderno trimestral referente a la historia de la reina Esther, y el tema de esta tarde se llama la fiesta de Purim. Ya habíamos comentado algunas cosas y aspectos importantes sobre esta fiesta, como el hecho de que es una fiesta que ha trascendido, perdón, generaciones, y ha llegado hasta nuestros tiempos a convertirse en una celebración que el pueblo judío tiene en cuenta, ¿no? Vamos a hacer la lectura bíblica, hermana Jared, en el capítulo 9 de Esther, versículos 16 al 32. Dice Esther, capítulo 9, versículos 16 al versículo 32. Entonces vamos, son bastantitos versículos. No sé si mi hermana Liz Peña esté en la disposición de ayudarnos a leer. ¿Qué Sí, dice, hermano, hermana Liz? Sí, pasa claro. Bien, vos, hermano, aquí. pasa vos, manita. Vamos a dividirnos los versículos. Entonces mi hermana Liz leería el capítulo 9 del versículo 16 al versículo 22, y nuestra hermana no, es que son 16 y 16 son 32. Serían 8 versículos, ¿verdad? Entonces sería del 16, perdón, al, al versículo 23, y mi hermana Jared leería el resto hasta el versículo 32. Hermana Jared, ¿está lista? Sí, Bien, hermano. comenzamos con mi hermana Liz. Adelante, hermana Liz. Sí, hermano, un segundito, por favor. Sí, 16 al 32, ¿verdad? sí, hermano. No, al 22. Dice así. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y pusiéronse en defensa de su vida, y tuvieron reposo de sus enemigos, y mataron de sus contrarios 75,000, mas en la presa no temieron su mano. En el día 13 del mes de Adar fue esto, y reposaron en el día 14 del mismo, e hicieronlo día de banquete y de alegría. Mas los judíos que estaban en Susan se juntaron en el 13. Tenemos un poquito de problema para escucharle. Ya se perdió el audio. Pero bueno, ¿me escucha, hermanita Liz? Bueno, voy a ayudarle con la lectura desde el versículo 17, que es en el que se quedó. Sigo con el 18. Dice así: mas los judíos que estaban en Susán se juntaron en el 13 y en el 14 del mismo mes,
y al 15 del mismo reposaron e hicieron aquel día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete y buen día, y de enviar porciones cada uno a su vecino. Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió letras a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día decimocuarto del mes de Adar y el decimoquinto del mismo cada un año, como días en que los judíos tuvieron reposo de sus enemigos y el mes que se les tornó de tristeza en alegría y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquetes y de gozo y de enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer según habían comenzado lo que les escribió Mardoqueo. Adelante, hermana Yared, nos apoya con los siguientes versículos. Porque Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza, y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por eso llamaron a estos días Purim, por el nombre de Pur. Y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días, según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Esther, hija de Abigail, y Mardoqueo el judío suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim. Y fueron enviadas cartas a todos los judíos, a los 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo, el judío, y la reina Esther. Y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. Amén. Amén. Gracias, hermana Yared. Gracias también, hermana Liz, que nos apoyó con el comienzo de la lectura. Por ahí tuvo un poquito de problemas con la señal. Perdimos la voz de nuestra hermana, pero Dios te bendiga, hermana Liz, por el apoyo. Hermanos, en el contexto de lo que hemos venido comentando anteriormente en lecciones pasadas, por ejemplo, en la lección anterior, titulada Mía es la venganza, veíamos este asunto, hermanos, en el que, posterior al descubrimiento de los planes del malvado Amán, Dios permite que a través de la participación de la reina Esther y de Mardoqueo se lleve a cabo un contraedicto. En este contraedicto, porque que se hace por el hecho de que la ley de Persia no podía removerse una vez que el rey autorizaba un escrito y lo firmaba con su sello, ya no había vuelta atrás. Entonces, tuvieron que hacer un contraedicto para tratar de aliviar pues la situación que se venía dando, ¿no? En este asunto de destruir a los judíos. Y posterior a esto, a que los judíos se defienden finalmente, en la lectura que hoy estudiábamos, por ejemplo, al igual que la semana pasada, hermanos, comentábamos este hecho en el que los judíos pues efectivamente crean grupos de defensa, ¿no? De apoyo, y se levantan contra sus enemigos. Hay una diferencia de fechas, porque dice la lectura que algunos comienzan desde el día 13 y para el día 14 ya estaban libres de sus enemigos. Pero en Susán sucede, hermanos, que se da esta lucha hasta el día 14.
y entonces celebran el día 15. En el pueblo de Israel, pues son 3 días de celebración los que se llevan a cabo, precisamente considerando este hecho, que es una situación dispar la que se da en este asunto. Recuerden lo que decía, hermanas, el versículo 30, cuando se habla de que el reino de los persas en aquel tiempo, dice el versículo 30, envió Mardoqueo letras a todos los judíos a las 127 provincias del rey Asuero. Hermanas, en la última parte de nuestro cuaderno de lecciones, hay un mapa en la página 29 que nos muestra lo que era el dominio del imperio persa. Entonces era enorme, hermanas. O sea, ellos dominaban todo lo que ahora podemos conocer como como mundo, ¿no? Por eso son un imperio mundial. Entonces eran 127 provincias, contadas obviamente, hermanos, en este sentido, la ciudad de Jerusalén, porque aunque los judíos habían regresado a Jerusalén para levantar el templo y para seguir la reconstrucción del templo y posteriormente de la ciudad en el tiempo de Nehemías. No obstante, ellos seguían siendo, dependiendo del imperio persa, ellos pagaban tributos, por eso cuando los enemigos de, el pueblo de Israel vienen a impedirlos, pidiéndoles edificar con ellos, pues envían cartas a los gobernadores de Persia, a los reyes de Persia, para pedir que paren esa edificación, ¿no? Y levantan falsos, etcétera, etcétera. Entonces, Jerusalén se contaba dentro de esas provincias, era parte del gobierno que los persas tenían, ¿no? Y pues veíamos algo interesante que quizás sea importante mencionar, porque en esta última escuela titulada La Fiesta de Purim, escuchábamos que Purim es una palabra que viene de la palabra pur, es una palabra persa que quiere decir primeramente, precisamente suerte. Entonces, hermanos, es la fiesta de Purim o de suertes. ¿Y por qué es este nombre, hermanas? Porque dice el versículo 24 que mi hermana Jared leía, porque Amán, hijo de Amadata, Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos para destruirlos y echó pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. ¿Qué quiere decir esto? Vayamos a Esther capítulo 3, versículo 5 al versículo 7, hermanas. Dice Esther capítulo 3, versículo 5 al versículo 7. Voy a dar lectura, dice así el pasaje: y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y llenóse de ira. Mas tuvo en poco meter mano en solo Mardoqueo, que ya le habían declarado el pueblo de Mardoqueo. Es decir, Amán se entera, hermanas, de que él era judío, y a partir de entonces comienza a idear un plan maligno para poderlo castigar. Pero posteriormente sucede, como ya lo habíamos comentado, que Amán, hermanas, considera que Amán no es el único. O sea, él es el representante de un pueblo muy grande que está esparcido entre el reino del rey Asuero, ¿no? Dice entonces el versículo 6, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada pur, esto es la suerte, delante de Amán, de día en día y de mes en mes, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Bueno, aquí la pregunta es, ¿qué es pur? Por qué dice que el maligno Amán echó pur, echó suertes? Bueno, hermanos, en la antigüedad, como una costumbre muy primitiva, los reinos de antaño tenían la costumbre de guiarse por medios como la adivinación, y estas formas de adivinación se daban a través de distintas prácticas, como lo era el mirar las estrellas. La gente en ese tiempo creía y estaba convencida de que el destino de todas las personas y de los reinos estaba precisamente escrito en las estrellas, ¿no? Entonces, tenían una cierta inclinación a la adivinación,
al augurio, ¿no? Era una suerte de una cosa así como de investigar el día adecuado, apropiado, etcétera. Tenemos una cita bíblica que quiero compartir con ustedes en Ezequiel capítulo 21, versículos 21 al versículo 23, hermanas. Dice Ezequiel, el profeta Ezequiel en el capítulo 21, versículos 21 al versículo 23. Vamos a ver cómo era esto, porque era una situación que se daba, era muy común en los pueblos antiguos, y en el caso de lo que vamos a leer ahora es una práctica que los babilonios llevaban a cabo. Hermana Juanita, ¿podría hacernos el favor de apoyarnos con esta lectura? Ezequiel 21, versículos 21 al 23, mi hermana, por favor. Sí, permítame, hermano, permítame. ¿Cómo, hermana? Ezequiel 21, Ujú. 21, Versículos 21 al ah, 23. 21 a 23. Sí, hermana, Porque, adelante. porque el rey de Babilonia se paró en una encrucijada al principio de dos caminos para tomar adivinación, acicalo, saeta con salto en ídolos, miró el hígado, y la adivinación fue a su mano derecha sobre Jerusalén para poner capitanes para abrir la boca a la manzana, para levantar la voz, el grito, para poner ingenios contra las puertas, para fundar y baluarte y edificarte fuerte. Y ¿Señales? seráles como adivinación mentirosa en sus ojos por estar juramentados con juramento a ellos, mas él trae a la memoria la maldad para prenderlos. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová: por cuanto habéis hecho venir en memoria vuestras maldades, manifestando vuestras traiciones y descubriendo vuestros pecados en todas vuestras obras, por cuanto habéis venido en memoria, seréis tomado a mano. Amén. Gracias, hermana Juanita. Bien, en este pasaje pues veíamos este asunto, hermanas, el versículo 21 donde mi hermana comenzaba la lectura, habla de una situación que el rey de Babilonia hizo cuando quiso invadir eh, la ciudad de Jerusalén. Dice el versículo 21, porque el rey de Babilonia se paró en una encrucijada. ¿Qué es una encrucijada, hermanos? Pues es una situación, es una condición donde se juntan los caminos, ¿no? Así hacen un cruce, y dice que él tomó adivinación y acicaló saetas, consultó en ídolos y miró el hígado. Es una práctica de adivinación, son prácticas de adivinación propias de aquel tiempo. En las costumbres antiguas se tenía esta idea, hermanas, que a través de esos augurios que se hacían, podían determinar la voluntad de los dioses. Quiero mencionar en este punto que los persas tenían una forma de creencia que ha cambiado con el paso del tiempo. Los persas, amados hermanos, tenían la forma de creencia del zoroastrismo. Alguna ocasión tendremos oportunidad de hablar del zoroastrismo, pero ellos creían, hermanas, que en el zoroastrismo se cree precisamente que Ahura Mazda es la suprema deidad de toda la creación. Entonces, veían al rey, así como en Egipto pasaba, que veían al faraón como el representante del del dios Ra. En el zoroastrismo veían en este caso al rey como el representante de Ahura Mazda, ¿no? Era el representante de Dios en la tierra, un título que ha ido pasando generaciones, ¿no? Y ha llegado a nuestros tiempos a través del romanismo. Y bueno, en este sentido,
Los persas tenían costumbres muy parecidas a los que los babilonios llevaban a cabo, porque hubo un tiempo, hermanas, en que babilonios y medos formaron una alianza para conquistar el mundo. Y de hecho fueron muy importantes para el propósito que los babilonios tuvieron de conquistar el mundo en aquel entonces. Bueno, considerando este hecho, hacemos mención de esto, hermanas, porque Urim significa eso, significa suertes. Y se llama suertes porque para poder definir el día en que Amán iba a llevar a cabo este hecho, para escoger el momento exacto, adecuado que podría ver él en las estrellas o en la voluntad de los dioses que ellos adoraban, el día adecuado para poder llevar a cabo este proyecto de destrucción a los judíos, pues se tomó mucho tiempo. Quiero hacer mención en este sentido, regresando a Esther capítulo, capítulo 2, hermanas. Vamos a leer Esther capítulo 2, versículo 16, y vamos a compararlo con Esther capítulo 3, versículo 7. Esther capítulo 2, tenemos ahí a mi hermana Xochicali. ¿Nos puede apoyar, hermana Xochicali? Esther capítulo 2 Sí, hermano, Esther 2:16. y 10, sí, 16, hermana. Y después leemos Esther 3, 7. Adelante, la escuchamos. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Y capítulo 3, verso que dijo, hermano. 7, hermana, por favor. En el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Amén. Amén. Bueno, ¿por qué hacemos esta lectura, hermanas? ¿Consideran ustedes en la primera lectura que mi hermana Xochicali nos compartía, en capítulo 2 de Esther, versículo 16, dice que cuando la reina Esther es llevada al rey Asuero a su casa real, es en el mes 10º, y dice la escritura, hermanas, que es en el 7º año de su reinado? Cuando leemos el capítulo 3, versículo 7 de Esther, dice el pasaje, hermanas, que en el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año 12º del rey Asuero, fue echada. ¿Por qué quiere decir esto, hermanas? ¿Cuántos años pasaron para que ese hecho de ese propósito de malicioso de destrucción a los judíos, tomara forma? Bueno, esto fue algo que Amán pensó mucho tiempo, y si lo ponemos en contexto del año 7º al año 12, o 10º, son 5 años, hermanos. 5. Entonces, Amán estuvo pensando 5 años cómo hacerle para atentar contra los judíos. O sea, es lo que decíamos, ¿no? Ya en la lectura que nosotros vemos en el versículo 8, por ejemplo, de la lectura que hacíamos hace un momento, Amán habla al rey Asuero y le dice: hay un pueblo esparcido y dividido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo pueblo. No observan las leyes del rey, y el rey no viene provecho de dejarlos. Entonces, Amán planea muy minuciosamente su forma de procedimiento, y entonces después de 5 años, hermanas, elige el tiempo para atentar contra los judíos, teniendo ya claro qué es lo que va a hacer con ellos. Promete una riqueza muy grande al rey, porque él promete una, ganancia muy, muy importante, considerando que en aquel tiempo el imperio medo-persa tenía un choque militar muy grande con los persas. O sea, ya desde aquel tiempo, estos reinos, el reino medo-persa y los griegos empezaban a chocar. Recuerden que al final es el reino de los griegos el que suplanta a Media y Persia. Entonces, la economía era muy importante, y por eso este hombre malvado le dice al rey lo siguiente, versículo 9: si place al rey, escríbase que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata en manos de los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. O sea, le ofreció una gran ganancia, y entonces el rey lo vio como algo posible, ¿no?
Bueno, hermanas, en este hecho, pues vemos que los habitantes de el reino de Persia, los judíos, pudieron defenderse, como lo mencionábamos, a través del contraedicto que se lleva a cabo. Este contraedicto da a los judíos la libertad de defenderse, como bien se mencionaba en la lección pasada, y algo que podemos resaltar en la lectura bíblica que mis hermanas compartían aquí en el capítulo 9, y lo mencionábamos también el sábado pasado, pues es que los judíos solamente se defendieron de sus enemigos, formaron grupos de apoyo para ir en contra de quienes los atentaban, pero dice la escritura claramente que ellos no tomaron ningún botín de las personas a las que enfrentaron. Esto es importante porque quiere decir que más que aprovechar la situación o buscar algún tipo de recompensa por lo que estaban viviendo, al judío lo que le importaba finalmente solamente era pues defenderse, ¿no? Tener ese cuidado. Bien, vamos a adelantarnos, vamos a seguir, hermanas, en el estudio, y pues se da este edicto, ¿no? Al terminar la defensa de los judíos en las ciudades que no tenían muro, como en las ciudades de Susán, dice la escritura que se promulga esta celebración en el día 14 y en el día 15, y entonces se nombra un día de alegría y un día de, de mucho regocijo, ¿no? Por el hecho de que se ordena a los judíos que celebren este acontecimiento de tal o cual forma, como es el hecho, hermanas, que menciona el pasaje del versículo 19, dice: por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete y buen día, y de enviar porciones cada uno a su vecino. Es la forma en que Purim habría de celebrarse, y es la forma en la que hasta nuestros días pues se sigue celebrando, hermanas. Se sigue llevando a cabo. Han cambiado algunas cosas que se han ido agregando, las vamos a mencionar en algún momento, pero Purim se sigue llevando a cabo y es una fiesta muy importante que el pueblo judío tiene en este tiempo. Y en el texto, en el versículo de memorizar, dice el pasaje de San Juan 16:20 así: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estaréis tristes, vuestra tristeza se tornará en gozo. Juan 16:20. Son palabras del Maestro Jesucristo, y creo que bien pueden aplicarse a lo que el pueblo de Israel está viviendo hoy en día, hermanas. Una situación muy lamentable que el pueblo de Israel vive en este tiempo, con tantos frentes en guerra, pero la misericordia de Dios nunca va a dejarlos, y oramos para que Dios tenga misericordia de ese pueblo, y lo guarde como lo ha hecho hasta ahora. Vamos a pasar a los pasajes del tema bíblico. Vamos a leer los primeros dos párrafos, y para ello vamos a invitar a alguna de nuestras hermanas que están aquí con nosotros. ¿Cómo está mi hermana Liz? ¿Cree que nos puede apoyar con la lectura, hermana? Sí, ¿Cómo? hermano. Sí, Adelante, hermano, sí, hermanita, por claro. favor. Sí, hermano. Tema Primeros bíblico. dos. La fiesta de Purim se estableció como una celebración de la victoria y reposo que el pueblo judío experimentó tras defenderse de sus enemigos durante el reinado de Asuero. Su nombre, Purim, proviene de la palabra pur, que significa suerte, en referencia a las suertes que Amán lanzó para determinar la fecha de la destrucción de los judíos. Lo que Amán planeó como un día de luto se transformó en un mes de alegría y celebración, gracias a la intervención de Dios. Este evento nos recuerda que Dios tiene el poder de cambiar cualquier situación adversa para el bien de su pueblo. Romanos 8:28. El relato tras la fiesta de Purim es una de las muchas historias en las que Dios ha librado a su pueblo de sus enemigos. Por ejemplo, en el Éxodo, Dios liberó a Israel de la esclavitud de Egipto, mostrando su poder a través de milagros como la división del Mar Rojo. Estas historias nos inspiran a confiar en el poder de Dios para defender y proteger a su pueblo. Cada victoria terrenal que Dios le ha dado a su pueblo es una prueba de su fidelidad y una señal de que Él nunca abandona a los suyos. Deuteronomio 31:6. Amén.
Amén. Así es, hermanas. Gracias, hermana Liz. Pues en este estudio, hermanas, en el primer párrafo, será muy importante mencionar el tema de Amán. ¿Quién era Amán? Lo que hemos escuchado de él, hermanos, es que Amán era hijo de un hombre llamado hijo de Agag, y Agag era un término, hermanas, que se aplicaba al término de los amalecitas. ¿Ustedes recuerdan qué situación se da con el pueblo de Israel a la salida de la tierra de Egipto? ¿Qué confrontamiento tienen los amalecitas con ellos? ¿Y qué sentencia nuestro Dios a Josué cuando le da esta orden en Éxodo capítulo 17, versículo 14, por ejemplo? Nuestro Dios le dice a Moisés, bueno, toma en cuenta que yo voy a raer la memoria de Amalek. Eso lo voy a hacer, le dice Dios a Moisés. Entonces, existía ya un confrontamiento antiguo entre ellos, hermanos, porque Israel había hecho guerra a Amalek, y recuerden que en el tiempo de Saúl, cuando Saúl es castigado por conservar la vida al rey de Amalek y después destituido de su reino, precisamente Dios le hace ver que era muy importante cumplir con la palabra que le había dado. Entonces, podemos entender, entendiendo que, conociendo que Amán era descendiente de los amalecitas, el odio que él tenía por los judíos, o sea, ya era algo de mucho tiempo. Entonces vio la manera, ¿no?, de poderse aprovechar de esta situación. Pero lo sorprendente, como decía la lectura del párrafo, es que Dios nunca ha dejado a su pueblo, y eso que se habría convertido en un tiempo de luto y ayuno para los hijos de Israel, pues volvió a tornarse, vino a tornarse en un tiempo de regocijo y de celebración y victoria, ¿no? En Romanos capítulo 8, versículos 28, que mencionaba el primer párrafo, hermanos, leemos lo siguiente: sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Y en Deuteronomio capítulo 31, versículo 6, por considerar solamente algunas citas, nuestro Dios había hecho una promesa que está presente hasta nuestros días. Hoy que el pueblo de Israel vive momentos de mucha complicación, momentos difíciles, hermanos, por las guerras que se están dando allá con Irán, con los países árabes, y todos los problemas que se han dado hoy en día y que van a venirse con esta intromisión de el gobierno de Estados Unidos a esa guerra. Bueno, la promesa de Dios nunca ha cambiado, dice Deuteronomio 31, versículo 6, hermanos. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, que Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará, les dice el Señor a ellos. Hermanos, entonces, esto es bien interesante porque quizás como pueblo gentil, como iglesia de Dios, no hemos podido llegar a dimensionar lo que esta em, acechanza provocó para los judíos de aquel tiempo. Estamos hablando, amadas hermanas, de que se planeaba un exterminio total de los judíos en todo el imperio de Medo Persa. Había un plan muy grande para destruir a todos los judíos, pero eso es algo que pues nunca va a ser posible, porque Dios ve por su pueblo, y en la promesa que leíamos hoy en Deuteronomio 31:6, Dios le dice a su pueblo: no tengas miedo, no temas, porque yo voy contigo, dice el Señor. No te dejo y tampoco voy a desampararte. Entonces, eso es algo hermoso, porque Israel hoy lo puede tomar, mis hermanas, para sí mismo, lo puede tomar en este tiempo en el que es tan complicado lo que está viviendo el pueblo de Israel, ¿no?, a través de esta guerra. Vemos otras citas, hermanas, como Éxodo capítulo 14, versículos 21 al 24, porque se hablaba en este segundo párrafo que mi hermana Liz comparte con nosotros de las maravillas que Dios había hecho con su pueblo, y en este caso se hace alusión al mar que se divide para que los hijos de Israel puedan pasar, ¿no? Dice el versículo 21 de Éxodo 14, mis hermanas. Dice Éxodo 21, versículos 22. Y extendió Moisés su mano sobre la mar, e hizo Jehová que la mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y tornó la mar en seco, y las aguas quedaron divididas,
Entonces los hijos de Israel entraron por medio de la mar en seco, teniendo las aguas como muro a su diestra y a su siniestra. Bueno, mis hermanos pensaron en todas estas cosas y creo que son muchas maravillas y muchos hechos formidables los que Dios ha logrado con su pueblo. Pensar en las 10 plagas que Dios obró para lograr la liberación de los hijos de Israel de la tierra de Egipto es parte de esas maravillas. Se menciona este hecho el paso por el mar rojo, pero nosotros podemos mencionar muchos otros aspectos importantes, lo que ha acontecido a través de el paso del tiempo, los reinos universales que han venido a existir, porque después de Media y Persia vienen los griegos, que también subyugan al pueblo de Israel de una forma más avasallante. Vienen los romanos, que también hacen estragos en el pueblo de Israel. Y a pesar de todo eso, Israel sigue existiendo, ¿no? Es algo maravilloso, hermanos, porque vienen otras grandes persecuciones, como es esta que menciona la Escritura, cuando los reyes de España expulsan a todos los judíos de su nación. O qué tal, hermanas, cuando viene la Segunda Guerra Mundial con este hombre malvado también, Hitler, y procuraba hacer lo mismo que Amán, ¿no? El pueblo de Dios ha sido resguardado hasta nuestros tiempos y creemos que son victorias que son muy dignas de recordar. En este caso, pues el edicto que se hizo fue hacerlo una fiesta nacional, ¿no? Una fiesta de incumbencia de todo el pueblo, y mencionaremos que hay grandes cosas que se llevan a cabo en esta solemnidad. Por mencionar algunas semanas referentes a la fiesta de Purim, si quieren anotarlas o tenerlas en cuenta, en la fiesta de Purim, hermanas, se lee en voz alta el libro de Esther. En el comienzo de estos estudios de lección, por ahí nuestra hermanita de, del Tejocote, mi hermana, ahí se me fue el nombre, hermano, soy bien malo para los nombres. Mi hermana preguntaba acerca del libro de Esther, que si era eh, libro aceptado dentro del canon, un libro inspirado. Y claro que lo es, hermanas. El pueblo judío lo toma como un libro importante que describe su historia, y una prueba de ello es que en la fiesta de Purim precisamente se lee el libro de Esther, y algunas tradiciones que se han agregado a a esta celebración es que en esta fiesta los niños reciben alguna suerte de matracas, lo que nosotros conocemos como matracas o martillos, y esto para hacer ruido. Cada vez que el nombre de Amán se pronuncia, los niños hacen una especie de ruido para opacar el nombre de ese ser malvado. Entonces, una costumbre que se lleva en el pueblo de Israel hasta nuestros días. Se lleva a cabo un ayuno, hermanas, un ayuno, y después de ese ayuno un banquete enorme. Se recitan cánticos, se envían porciones a los necesitados. Algunos usan disfraz para recibir estas porciones, que generalmente son comida y bebida. Entonces, hay representaciones de la fiesta de Purim. Se acostumbra a comer algo que los judíos llaman el Osnei Hamán, que son unas galletas triangulares rellenas de mermelada y que significan orejas de Amán. Entonces, hay costumbres muy propias de pueblo judío en todo esto, ¿no? Y en el tercer párrafo que vamos a leer, precisamente se menciona este hecho en el que analizamos que como iglesia, hermanas, pues nosotros no participamos de esta costumbre. Mi hermana Jared puede apoyarnos con el siguiente párrafo. Sí, hermano, dice así. Aunque Adelante. Purim es una celebración significativa para el pueblo judío, no es parte de las festividades que observamos en la Iglesia de Dios. Primero, porque fue establecida 10 siglos después de la ley de Moisés y no fue instituida por Dios. Segundo, porque es una fiesta civil que celebra un evento histórico específico, no una ordenanza divina. Finalmente, porque no es la única victoria que Dios ha dado a su pueblo. Por ejemplo, David logró conquistar el monte de Sión
en una batalla complicada, y en tiempos de sequías, Dios envió a su ángel para derrotar al ejército asirio que sitiaba Jerusalén. Esas victorias, aunque significativas, no son definitivas, pues los enemigos de Israel han resurgido una y otra vez. Con todo esto podemos decir con seguridad que la victoria más importante y definitiva es la que Jesucristo obtendrá en su esperado retorno a este mundo. Amén. Gracias, mi hermana Yared. ¿Qué podemos decir de esta celebración, mis hermanas? Porque la Iglesia de Dios no celebra Purim y no la celebramos por el hecho siguiente, hermanas. Dice Levítico capítulo 23, versículo 2. Vamos a hacer esta lectura de Levítico 23, versículo 2, porque es importante que hagamos una diferencia entre las ordenanzas que tenemos de parte de Dios a través de la ley y las celebraciones que se han venido dando, como es esta, hermanas, de Esther capítulo 9, versículo 19, ¿no? Donde se menciona la instauración de esta celebración como días de alegría y regocijo en el pueblo de Israel. Bueno, dice Levítico 23, versículo 2, hermanas. Habla a los hijos de Israel y diles, las solemnidades de Jehová, las cuales proclamaréis, santas convocaciones, aquestas serán mis solemnidades. Es decir, cuando Dios da la ordenanza a Moisés, hermanos, de enseñar a su pueblo las celebraciones santas que los hijos de Israel habrán de llevar a cabo, Dios les da un título a estas celebraciones, las llama sus solemnidades y las llama santas convocaciones. Entonces es importante mencionar que Purim no es una convocación santa, o sea, es un día bueno, como dice Esther capítulo 9, versículos 19, porque recibe ese nombramiento, hermanos, pero no es un día santo, no es un día ordenado por Dios. Dice Esther capítulo 9, versículo 19. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete y buen día y de enviar porciones cada uno a su vecino. Entonces es considerado un día muy bueno, ¿no? Y quizás somos un poco in- indolentes ante el sentimiento que esto provoca al pueblo judío, pero es un día bueno porque finalmente para ellos representa el tiempo en el que fueron salvados del exterminio, el tiempo en el que Dios tuvo misericordia de ellos para manifestar sus promesas, las promesas que leíamos en Deuteronomio capítulo 31, versículo 6, donde Dios les decía, bueno, no tengas miedo de ellos porque yo estoy contigo, yo te ayudo y nunca voy a abandonarte. Entonces, digo, son promesas maravillosas que el pueblo judío ha visto realizarse, mis hermanas, en el paso del tiempo, ¿no? Ha venido a llevarse a cabo a través de grandes milagros y prodigios que nuestro Dios ha llevado a cabo. Vamos al siguiente párrafo, mis hermanos. Mi hermana Xochicali nos apoya a leer el siguiente párrafo, por favor. Sí, hermano, dice así. Adelante. La victoria relatada en el libro de Esther, junto con otras historias de liberación en la Biblia, nos revela el poder de Dios en acción. Sin embargo, la victoria que verdaderamente debemos anhelar es la que Jesús traerá en su regreso. El libro de Hebreos nos recuerda que, aunque Josué guió al pueblo a conquistar la tierra prometida, solo Jesús puede ofrecer el reposo eterno a su pueblo. Esta victoria culminará durante el milenio, trayendo paz y justicia definitiva. Como hijas de Dios, estamos llamadas a enfocar nuestra esperanza en esa promesa gloriosa que supera cualquier logro terrenal y nos invita a vivir con fe y confianza en su cumplimiento. Muy bien. Gracias, hermana. Bien, hermanas, bueno, en este pasaje en la lectura de este cuarto párrafo vemos una victoria más importante que nosotros esperamos, no desestimando lo que Dios ha hecho por su pueblo y seguirá obrando, porque indudablemente que la misericordia de Dios será sobre ellos, pero en este caso el apóstol Pablo habla de ese reposo que Dios les prometió el día que los tomó de la mano, como se dice a través de representación, para llevarlos camino de la tierra prometida y un reposo que no pudieron encontrar, un reposo
fue complicado lograr por todas las cosas que hemos sabido, hermanas, ocurrieron en el camino a la tierra prometida, cómo son castigados esos 40 años en el desierto, cómo todos los que salen son postrados en él a través de distintas situaciones, cómo una nueva generación se levanta y esa nueva generación que se levanta tenía miedo también de entrar a esa tierra, ¿no? Y tenía la posibilidad de volver a hacer el mismo desatino que sus padres en la primera generación, ¿no? Y el apóstol Pablo en carta a los Hebreos, capítulo 4 versículos 8 al 10 que mi hermana leía, en la lectura dice, hermanos, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Amén. Bueno, entonces queda un reposo y creemos que hay todavía una victoria muy grande que es de cumplirse para nosotros, los creyentes del pueblo gentil, a través de la fe. La victoria en el cruce del Calvario es una victoria enorme, pero esperamos una victoria más grande, hermanas, y esta victoria más grande es la que creemos va a cumplirse cuando Cristo vuelva por segunda vez y entonces vea por su pueblo, ¿no? Ese pueblo que está ahorita en necesidad y que requiere tanto de nuestras oraciones, porque el mandamiento a través del Salmo es ese, que oremos por la paz de Jerusalén y que sean prosperados quienes tienen pues ese cuidado del pueblo de nuestro Dios, ¿no? Hermanas, entonces en este antepenúltimo párrafo veíamos esto y quiero compartirles Jeremías capítulo 31 versículo 3 porque si bien es cierto que Israel no ha sido un pueblo ejemplar, hermanas, en mucho sentido, ellos nos representan a nosotros en el sentido de intransigencia, en el sentido de falta de compromiso, de liviandad con el que queremos servir a Dios. Pero cuando Dios habla de ese pueblo, hermanas, fíjense lo que les dice a través del profeta Jeremías en el capítulo 31. En el versículo 3 dice así, Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo ha, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. Versículo 4, aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel, todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en coro de danzantes. Amén. Bueno, vemos una promesa maravillosa de parte de nuestro Dios para esta nación, que el día de hoy vive un tiempo difícil, y su promesa pues es que Dios los ha amado, Dios tiene cuidado de ellos porque son su pueblo escogido, son su especial tesoro, como lo decía nuestro Dios en Éxodo capítulo 19, y sin duda que Él tiene cuidado de ellos, hermanos. Entonces, aquí en este punto, pues podemos meditar en las cosas que estamos mencionando. La Iglesia de Dios no celebra fiesta de Purim, pero no es porque creamos que sea algo malo. Es una costumbre que el pueblo de Israel ha adoptado en el paso del tiempo, que les recuerda su historia, les recuerda lo que han vivido y claro que es importante para ellos tenerlo en consideración, aunque también diremos que no es un pecado que nosotros no lo hagamos, que la iglesia de Dios no lo lleve a cabo. ¿Por qué causa? Pues porque no es una ordenanza santa, como lo decíamos, lo leíamos en Levítico 23:2, no es una santa solemnidad, no es un día santo, es un día bueno que el judío toma. Y en este punto sería importante decir que así como se menciona esta fecha de Purim en el 14 del mes de Adar, hermanas, podemos mencionar que hay muchos ritos y muchas celebraciones, ayunos que el pueblo judío conmemora en el paso de los días. En el mes de Tebet, por ejemplo, se celebra se conmemora la destrucción del templo. Son días de ayuno que los judíos tienen programados. Hay una suerte de conmemoraciones que nosotros no conocemos, pero que para el judío son muy importantes porque dan cuenta de su historia, dan cuenta de lo que han vivido, ¿no? Y para ellos son situaciones muy importantes. En este caso, cuando nos preguntan o nos cuestionan acerca de por qué nosotros no celebramos estas festividades,
pues es claro, ¿no? No son festividades ordenadas por nuestro Dios, no son días señalados como santos o como solemnes a nuestro Padre Celestial, entonces no tenemos la obligación de hacerlos, aunque el pueblo judío sí lo hace. Hay algunas sectas o denominaciones que tratan de imitar lo que el pueblo judío hace, pero pues están en una situación complicada, ¿no? El Señor nos ha llamado a ser obedientes a su palabra y a cumplir su voluntad, no a imitar costumbres no propias del pueblo de Israel, que repito, no son malas, porque de alguna forma revelan la historia del pueblo de nuestro Dios. Vamos a terminar, hermanos, con este último párrafo y quién vamos a pedir a nuestra hermana Juanita que nos haga favor de leer el último párrafo. Adelante, hermana Juanita. Mi hermana Juanita está por ahí. Sí, 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 hermano. Dice, Adelante, hermano. aunque anhelamos la victoria final de Jesucristo, también debemos reconocer las victorias diarias que Dios nos da como una muestra de su cuidado y fidelidad, ya sea resolver un conflicto familiar, superar una dificultad laboral o recibir sanidad a pesar de los pronósticos improbables. Estas experiencias nos permiten afianzar nuestra fe en la promesa de la vida eterna. Salmo 37, 39 al 40. Cada victoria terrenal es un testimonio que Dios sigue obrando en nuestras vidas y que Él es digno de nuestra confianza y gratitud. Y al celebrar estas victorias, reconocemos siempre que la mayor alegría nos espera en el reino de Dios. Amén. Bien, gracias, hermana Juanita. Bueno, pues en efecto, hermanos, dice Salmo 37 que menciona aquí nuestro párrafo, Salmo 37, versículos 39 al 40. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es fortaleza en el tiempo de angustia, y Jehová los ayudará, y los librará y libertará a los de los impíos, y los salvará por cuanto en Él esperaron, dice este hermoso salmo. Entonces, nosotros también tenemos victorias en nuestra vida. El pueblo de Israel ha vivido una historia de muchos asedios, de muchas persecuciones, de mucho dolor, y han sido situaciones difíciles, complicadas como la que hoy viven, pero de esa misma forma cada uno de nosotros pues tiene momentos difíciles, ¿no, hermanos? Todos identificamos momentos en nuestras vidas, tiempos en los que hemos lidiado con muchas cosas y situaciones, sea enfermedad, sea problemas económicos, sea trabajo, sea problemas en el hogar, con los hijos. Y entendemos, hermanas, que pues hay muchas situaciones de las que Dios nos ha ayudado. Dichosos aquellos que han reconocido en la misericordia de Dios su ayuda, ¿no? Cuando estando en alguna necesidad o complicación, pues han visto la mano de Dios obrar en ello. Eso es maravilloso y creo que tenemos pues también necesidad de reflexionar en ello, como decía el párrafo, y siempre habrá, además de este hermoso salmo que nuestros hermanos proponen para lectura, ¿verdad? La ocasión de meditar en la palabra de nuestro Dios que nos anime a seguir adelante, como sucedió con el pueblo de Israel en esta ocasión. Y pues habrá alguna cita bíblica que nos aliente, que nos anime. Yo lo comentaba con mis hermanas allá en el estudio de lecciones sábado pasado y les decía, bueno, busquemos alguna, ¿no? He escuchado muchas lecturas maravillosas, pero cuando leo Isaías 41:10, digo, me siento de alguna manera ayudado. Dice el Salmo, perdón, Isaías 41:10, que todos hemos escuchado alguna vez porque es una lectura maravillosa. Nosotros la recitamos al término de cada servicio y dice de esta manera, hermanas, Isaías 41:10. No temas que yo soy contigo.
No desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Esa hermosa lectura, amados hermanos, alienta nuestros corazones y creo que nos anima a seguir adelante, así como el pueblo de Israel lo ha vivido a través de esas experiencias complicadas. Dios nos da la promesa, como leíamos en Romanos leíamos en Romanos capítulo 8, me parece. Versículo 28, hermanos, que decía que a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Ese cuidado que Dios tiene de cada uno de nosotros, y en este sentido podemos decir que, pues Dios ve por sus escogidos, ¿no? Así como ve por su pueblo, también tiene cuidado para quienes le aman. Vamos a terminar entonces este espacio, hermanos, y pasamos a las actividades, pero antes de ello quiero preguntarles si tienen algún comentario, alguna duda o pregunta que queramos externar eh, para el engrandecimiento de este estudio. Pueden hacerlo, hermanas, algún comentario o duda que tengan referente al estudio, con toda libertad, háganlo. ¿No, hermanas? ¿Todo bien? Bueno, vamos a terminar, hermanas. Dice: la actividad en la iglesia, en compañía de las hermanas de la sociedad femenil, elaboren una lista de todas las victorias que Dios les ha concedido a lo largo de sus vidas. Reflexionen sobre cómo cada una de estas victorias ha fortalecido su fe y cómo han visto la mano de Dios soberano en cada situación. Posteriormente, compartan las lecciones aprendidas de esas experiencias y realicen una oración de gratitud en donde reconozcan a Dios por su fidelidad y bendición, hermanas. Creo que es un gran ejercicio que podemos hacer en el desarrollo de esta lección el próximo sábado. Vayamos pensando qué es lo que podemos agregar a esa lista, porque creo que será muy importante recordar que Dios nunca nos ha olvidado, que aún en los momentos más complicados, pues Dios siempre tiene misericordia para nosotros. En la actividad en casa, dice el párrafo, reflexiona sobre las siguientes preguntas y prepárate para compartir tus respuestas en la próxima sesión. ¿Qué nos enseña la victoria obtenida por Esther? ¿Qué nos enseña la victoria obtenida por Esther, el pueblo judío, con otras historias bíblicas de victoria? ¿Qué podemos reflexionar, hermanos? Es bien importante. ¿Por qué la iglesia de Dios no celebra Purim? Ya lo hemos mencionado, no es una fiesta ordenada por Dios, no es un día santo, no es una solemnidad, es un día que nace de un hecho, un acontecimiento histórico y que representa algo importante para el pueblo de Israel, pero no necesariamente para nosotros, hermanos. Pregunta número 3. ¿Qué debemos hacer con cada una de las victorias que Dios nos da a lo largo de la vida? Pues esa es una victoria que debemos recordar, creo, hermanos, porque es bien fácil olvidarnos de todo lo que Dios nos ha dado, del amor que Dios nos ha mostrado en el transcurso de nuestras vidas, y creo que tomarlo en cuenta y tenerlo presente siempre será bueno para no olvidar que Dios nos ha hecho bien, ¿no? Como sucede con este pueblo al que Dios pues ha sustentado durante tantos miles de años. Y llegamos a un tiempo, hermanos, en el que nuevamente pues eh, esta historia de la reina Esther, en la que el imperio medo-persa se involucra en relación al futuro del pueblo de Israel, pues vuelve a repetirse, ¿no? Con la guerra que se está dando entre Israel e Irán, porque mencionaremos que Irán, pues, es descendiente del imperio persa, ¿no? Entonces, por ahí vuelve a repetirse la situación en otros contextos, claro, pero vuelve a darse esta situación en la que el pueblo de Israel, pues, vuelve a estar de apuros por este imperio, ¿no? Que Dios tenga misericordia de su pueblo y que puedan así, amados hermanos, salir adelante. Voy a leer una última cita, los invito a leer Isaías 43, versículos 1 al versículo 6, hermanas, pero hay muchas citas bíblicas que nosotros podemos considerar para ayudar esta lección que es tan importante y que es necesario que entendamos en qué contexto se desarrolla, por qué los judíos la celebran
por qué es una celebración que los hijos de Israel llevan a cabo en sus distintos contextos y por qué la iglesia de Dios no lo lleva a cabo. Dice Isaías 43, versículos 1 al 6. Y ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí y te puse nombre, mío eres tú. Cuando pasares por las aguas, no, yo seré contigo, y por los ríos no te anegarán, cuando pasares por el fuego no te quemarán, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque en mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu alma. No temas porque yo soy contigo, del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré a la quilonda acá y al mediodía no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los términos de la tierra. Amén. Bueno, vemos esta promesa maravillosa que Dios tiene para con su pueblo. Y aunque son días de tensión, hermanos, pues podemos considerar algunos pasajes bíblicos como el que se menciona en Josué capítulo 1, versículo 19, cuando al quedar al frente del pueblo de Israel, nuestro Dios habla a Josué y le dice, bueno, no temas ni desmayes, que Jehová tu Dios será contigo, a donde quiera que vayas, ¿no? Y ese es un aliciente muy grande para Josué, que tiene la necesidad de ver en Dios una ayuda, un apoyo para hacer un gran trabajo como este que hizo. En el Salmo 91, versículos 2 y 3, hermanos, vemos una mención que el rey David hace referente al cuidado de Dios, y él habla esto, ¿no? Dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y entonces vemos una cuestión bien maravillosa que Dios tiene para con los que le aman y que indudablemente seguirá, amados hermanos, llevándose a cabo como lo ha sido hasta este tiempo. Bueno, hermanos, terminamos entonces con este estudio. ¿No tienen alguna pregunta, duda o comentario que quieran externarnos, hermanas? ¿Todo es claro? Con toda confianza, hermanas, si tienen algo que comentar, que preguntar, pueden hacerlo. Ya hemos mencionado que el pueblo judío celebra esta celebración, lleva a cabo esta celebración, valga la redundancia, y pues tiene formas propias de cumplirlo y llevarlo a cabo. No es un día santo, no está tipificado como un día santo, como una solemnidad al Dios de Israel, porque no lo es. Existen otras fechas, hermanas, que se han ido agregando a las conmemoraciones. En alguna oportunidad les platicamos estas fechas que el pueblo judío tiene, que son celebraciones, como ayunos. Hay otra fiesta, hermanas, que se agrega precisamente parecida a esta de la fiesta de Purim. Hanukkah es una fiesta, hermanas, que tiene también un contexto en el tiempo de la invasión griega, por ejemplo. Entonces, Hanukkah nosotros no la celebramos, y no la celebramos porque tiene un contexto histórico para el pueblo judío muy importante, pero no para nosotros. Entonces, no es tampoco una fiesta sagrada a nuestro Dios, una solemnidad santa, y por eso no la celebramos. ¿Dudas, preguntas o comentarios, hermanos? Adelante. Ya estamos por terminar. Nadie. Bien, vamos a terminar, hermanas. Están muy serias hoy el día de hoy. Yo pienso que es por el frío, no puede ser eso. Andamos como que todos un poco ofuscados, ¿no? Con este clima, pero que es bueno al final porque Dios sabe lo que necesitamos. Vamos a hacer oración para terminar con el tiempo de estudio. Las invito, hermanos, a que demos gracias por este tiempo de meditación en la palabra de nuestro Dios. Soberano y eterno Padre, creador del universo, santo es tu nombre. Te damos gracias, Señor bendito, porque nos das la dicha de meditar en tu palabra nuevamente, considerando, eterno Señor, los hechos y acontecimientos que sucedieron en aquel tiempo en el que usaste de misericordia, Señor, para manifestarte a través de Esther, tu hija, y de Mardoqueo, y liberar a esa nación, eterno Dios, que tanto has amado y que has resguardado en el paso del tiempo, y que seguirás, eterno Señor, protegiendo, porque creemos que tu bondad nunca se aparta de tu pueblo, y aunque ahora es un tiempo difícil para ellos, Señor, complicado,
Creemos que tu bondad los habrá de llevar adelante. Tu protección y tu guianza, Señor, les darán la salida a esas situaciones que se han dado, Señor, en Medio Oriente con tu pueblo. Te rogamos por ellos, Padre eterno, para que les guardes, para que les protejas de mal, para que veas, eterno Dios, por su bien, por la paz de tu pueblo y de tu santa ciudad, eterno Dios, que elegiste, y que, eterno Señor, el estudio que hoy hemos considerado referente a esta historia de Purim, pues tú puedas grabarlo en nuestro corazón y hacernos conscientes, Padre eterno, de las condiciones en las que esto se dio, el por qué tu iglesia no lo celebra y por qué lo consideramos, eterno Dios, pues una festividad propia de tu pueblo, como muchos otros hechos, Señor, que tu pueblo lleva a cabo. Bendice a mis hermanas que han participado de este tiempo de estudio, a quienes habrán de escuchar la transmisión, eterno Dios, a mitad de semana también bendíceles y que todo sea para edificación de tu nombre. Permítenos, eterno Dios, presentar una lección que sea de bendición para tus hijos este próximo sábado y concédenos tu gracia y tu bendición, Señor, para seguir siendo edificados en tu palabra como el día de hoy lo hemos sido. Te damos gracias por escucharnos y con humildad todo esto venimos a suplicártelo en el santo y bendito nombre del Hijo de tu amor, que es Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Y bien, mis hermanos, vamos a terminar. Pueden abrir sus micrófonos para despedirse. Que Dios les bendiga. Gracias por conectarse. Si Dios permite, hermanas, recuerden que el próximo domingo tenemos una cita en punto de las 6 de la tarde para el estudio de elección femenil. Vamos a estrenar cuaderno. Entonces, pues ya estaremos comentando, hermanas, qué es el tema que nos va a ocupar en los próximos 3 meses. Que Dios les bendiga. Excelente semana a todas ustedes. No se olviden de compartir la invitación con sus grupos. Motiven a las hermanas a tener este estudio que es tan importante. Y paz a vosotras, hermanas. Gracias por estar. Paz a vos, hermano. Igualmente, gracias. Dios lo bendiga. Gracias, hermana Liz. Paz a vos. Paz a vos, a mi hermana Xochicali, a mi hermana Yared, a mi hermana Juanita. Paz a vos, hermano, que Dios lo bendiga y gracias. Igualmente, hermana. Que Dios sea con ustedes. Dios les bendiga, hermanas, que tengan buena semana.